Buenos días, yo soy Víctor Jordanov, médico interno residente de tercer año de Medicina Intensiva en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y os voy a comentar cómo ha sido la evolución de los pacientes con COVID-19 que recibieron oxigenoterapia de alto flujo directamente a su llegada en nuestra unidad. Actualmente no se conoce la estrategia óptima inicial de oxigenoterapia en el paciente COVID-19. Presentamos en este estudio los resultados de los pacientes tratados con gafas nasales de alto flujo a su llegada a la UCI en comparación con los pacientes que fueron intubados. La recogida de los datos se llevó a cabo entre el 3 de marzo y el 5 de octubre de 2020. Durante este periodo ingresaron 233 pacientes con COVID-19, de los cuales 66 fueron tratados inicialmente con oxigenoterapia de alto flujo mediante cánulas nasales. Las variables del estudio se obtuvieron desde nuestra base informatizada ICA Philips. Los objetivos del estudio fueron comparar la mortalidad entre los pacientes que recibieron oxigenoterapia de alto flujo como tratamiento inicial frente a los que recibieron una intubación orotraqueal como tratamiento inicial. Identificar qué variables individuales se asocian a una mayor mortalidad en este grupo. Identificar el valor de índice de ROX para considerar fallida la terapia de alto flujo y considerar la intubación como una alternativa y una opción válida. Y ver si existe correlación entre el índice de ROX previo a la intubación y la mortalidad de nuestros pacientes. Las variables analizadas fueron las siguientes: sexo, edad, etnia, evolución en UCI, días de síntomas previos al ingreso, el APACHE, el índice de ROX mínimo antes de la intubación o el índice de ROX mínimo durante la estancia si no se requirió la intubación, cuál fue la primera PAFI tras la intubación y si se recibieron o no esteroides. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante R, haciendo un análisis multivariante mediante regresión logística y lineal. El diagrama de flujo es el siguiente. En la franja de tiempo analizada tenemos 233 pacientes, la mayoría de ellos recibieron una intubación orotraqueal nada más llegar a la UCI. Este subgrupo de pacientes tiene una mortalidad del 37,6%, pero la cohorte que hemos analizado nosotros en nuestro estudio son estos 66 pacientes. La característica de dicha cohorte son que la mayoría son varones, un 75% de los pacientes son varones, la mediana de edad es de 60,5 años y bueno, de estos pacientes 32 no requieren una intubación orotraqueal, 34 sí. De los que no fueron intubados fallecieron 2, haciendo que la mortalidad de este subgrupo sea de 6,2. Los 2 pacientes que fallecieron fue por limitación del esfuerzo terapéutico y de los que se intubaron, la mortalidad se sitúa en un 50%. Es interesante comparar y ver que los pacientes que fueron intubados por fracaso de la intubación, por fracaso de la oxigenoterapia de alto flujo, tienen una mortalidad mayor en comparación con los que fueron intubados directamente a su llegada sin dar una oportunidad a la oxigenoterapia de alto flujo. Pero si vemos la mortalidad conjunta de la cohorte en sí, podemos ver que la mortalidad realmente es menor. De hecho, 10 puntos porcentuales por debajo de los pacientes que fueron intubados a su llegada. Esto lo podemos ver aquí. El cuadro azul son todos los pacientes que recibieron oxigenoterapia de alto flujo, ya fuesen intubados o no con posterioridad, frente a los pacientes que fueron intubados nada más llegar, que sería esto con las diferencias. Si nos centramos ahora mismo en algunas variables, tenemos por ejemplo el índice de ROX que todos conocemos, que es el cociente entre la PAF y la frecuencia respiratoria. Varios estudios lo han validado como un buen parámetro para predecir el fracaso de la oxigenoterapia de alto flujo. Situando un Intel pues, por encima de 4,88 a las 2, 6 o 12 horas de haber iniciado la terapia, se puede considerar que nuestro paciente está a salvo de una intubación, pero con un índice de ROX por debajo de 3,85 aumenta el riesgo y probablemente hay que considerar intubar a dichos pacientes. Valores intermedios deben ser individualizados según la situación clínica del paciente. Con nuestro estudio queríamos analizar cuáles son los límites del índice de ROX para la intubación en nuestra muestra de pacientes, ya que todos conocemos que los pacientes con COVID-19 suelen tener algunas características peculiares, como puede ser que tengan una frecuencia respiratoria normal frente a una hipoxia grave, lo cual puede alterar un poquito los valores del índice de ROX.
Si vemos los pacientes que recibieron oxigenoterapia de alto flujo, los que fueron intubados, que son estos, tienen unos valores de índice de ROX previo a la intubación en torno a 3,44, que es la mediana de este grupo. Pero los pacientes que no fueron intubados, el índice de ROX mínimo que tuvieron durante su estancia, la mediana, fue de 3,75. Las diferencias no son estadísticamente significativas, pero hay una tendencia a que el índice de ROX sea más alto en los pacientes que no se intuban. De los pacientes que se intuban, el índice de ROX nos puede arrojar algunas tendencias. Los pacientes que fallecieron tras ser intubados tenían un índice de ROX previo a la intubación más bajo con respecto a los que no fallecieron. Y en cuanto a la PAFI inmediatamente después de la intubación, la primera PAFI, pues también hay una tendencia llamativa, aunque sin significación estadística. Los pacientes que tienen una PAFI más baja, nada más ser intubados, tienen una mortalidad, una probabilidad de fallecer mayor, o al menos tiene esta tendencia con respecto a los que no la tenían tan baja. Pero si enfrentamos ambos valores, en el eje de ordenadas ponemos la PAFI y en el eje de abscisas ponemos el índice de ROX, realmente no hay una correlación estadísticamente significativa, por lo que no podemos inferir a raíz de un índice de ROX dado de un paciente, no podemos predecir qué PAFI puede tener una vez haber sido intubado. Pero lo que sí tiene una correlación interesante es el índice de ROX previo a la intubación y la mortalidad de nuestros pacientes. La mayoría de las intubaciones se llevaron a cabo entre el límite entre 2,5 y 3,5 de índice de ROX, que es además el punto de máxima mortalidad de nuestros pacientes. Si además hacemos un cociente entre la mortalidad y la intubación enfrentado contra el índice de ROX, podemos ver que la máxima proporción de mortalidad frente a la intubación aconteció por debajo de 3,5 de índice de ROX, por lo que podemos considerar que por debajo de este límite los pacientes deben ser intubados o se debe considerar seriamente eso como una alternativa. En el análisis multivariante mediante regresión logística hemos visto 3 variables que tienen significación estadística y se correlacionan con un mayor riesgo de mortalidad. Un índice de ROX, el índice de ROX tiene una odds ratio de 0,74, lo cual quiere decir que por cada aumento de 0,1 puntos en el índice de ROX hay una disminución de la mortalidad. En cuanto a los días de clínica, cuantos más días de clínica tiene el paciente por cada día de clínica añadido antes de iniciar la terapia de alto flujo, la mortalidad de nuestros pacientes aumenta en un 48%. Y ya tener sexo masculino es lo que por supuesto se asocia más en nuestra corte, pero puede estar relacionado más con las proporciones de hombres y mujeres en nuestro grupo. Las conclusiones del estudio son, en definitiva, que la estrategia de oxigenoterapia de alto flujo como alternativa inicial a la insuficiencia respiratoria por COVID-19 no se asocia a una mayor mortalidad en nuestros pacientes. Ser varón o haber estado más días sintomático antes de iniciar la terapia de alto flujo o la intubación se asocia a mayor mortalidad de forma independiente. Y el dintel o el límite de índice de ROX tolerable previo a considerar una intubación podría estar entre 3,5 y 4, pero siempre se debe individualizar según la situación clínica del paciente. Esto es todo. Gracias. Ay, María, por fin he acabado. Bien, ¿has terminado todo? Sí, he hecho un Zoom. A ver si... ¿Y todo bien?